Bienvenidos al programa de Sendas para la Mujer. El día de ahora vamos a estar hablando acerca de la depresión juvenil. Diversas publicaciones mencionan que la depresión es más frecuente entre las edades de 13 y de 15 años. ¿Sabías que tristemente el suicidio es la segunda causa de muerte en la gente joven? Este es un tema, padre de familia, muy importante de tomar en cuenta. Por eso vamos a estar hablando acerca de los síntomas y las causas de la depresión. Porque si tú tienes alguna duda de que si tu hijo está en depresión o no, este será un segmento que te ayudará muchísimo a identificar y a buscarle ayuda, que puede ser de vida o muerte. Así que no te muevas, que ya regresamos. Revista Sendas trae temas interesantes para ti, mujer. Suscríbete hoy llamando al 2224-6274 y 2279-0454 o escríbenos a sendasparaLaMujer@revistasendas.com. Para hablar a fondo del tema de la depresión juvenil, tenemos como invitada especial a Fabiola Valiente, psicóloga con maestría en psicología cristiana y es consejera de Asociación Déjame Ayudarte. Bienvenida, Fabiola. Gracias, Roxana, por invitarme a tu programa. Bueno, pues para nosotros es un placer tenerte acá con nosotros y cuéntame un poco antes que nada, ¿a qué nos referimos cuando hablamos acerca de la depresión en los jóvenes? Sí, la depresión en los jóvenes se manifiesta prácticamente con los mismos síntomas que en los adultos. El estado de ánimo triste, la sensación de vacío, las ganas de llorar, aunque en niños y adolescentes es más frecuente la irritabilidad, el mal humor. Se manifiestan como más enfadados de lo habitual. Es un síntoma que debemos de estar atentos, ¿verdad? El cansancio, se quejan mucho de que están cansados, de que no tienen energía. Duermen mucho, Fabiola. Les da por dormir o bien insomnio, ¿verdad? Pueden ser los dos extremos, igual que con la comida. Les puede dar por comer muchísimo y empezar a ganar peso, o pierden el apetito y empiezan a perder peso, que suele ser más habitual, es lo más frecuente. La falta de concentración también, empiezan a bajar sus notas en el colegio, en el instituto, empiezan a tener problemas de aprendizaje porque empiezan a estar desconcentrados, desatentos, pierden la capacidad de memorizar cosas. Entonces todos estos, síntomas nos están diciendo de que en el adolescente se ha instalado ya una depresión. Wow, qué interesante, porque pareciera a veces que estas cosas vienen con la adolescencia, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, en mi experiencia, los jóvenes que se ven involucrados en una depresión, por ejemplo, vemos que son jóvenes con vacíos emocionales en su corazón, que muchas veces se meten en las drogas o no sé, en grupos extraños, ¿verdad? En grupos peligrosos. Sí, claro. ¿Qué nos puedes decir de esto? Porque, me acuerdo que en el colegio, hace mucho tiempo, pues eso hacíamos. Yo era de esas chicas que me metía con los grupos peligrosos. Hacíamos cosas peligrosas. Y era importante y necesario tener tu pandilla de amigos, ¿verdad? Exactamente. Tu grupo. Y eso era lo máximo, mi pandilla, nadie me los podía pero ni criticar. Me era moría. la meta, ¿verdad? Sí, exacto. Porque tiene que ver con la necesidad básica de los jóvenes, de los adolescentes, la pertenencia al grupo. El adolescente encuentra su identidad dentro del grupo de iguales y el sentido de pertenencia. Por eso es que se separa, se distancia de los papás, se separa del mundo adulto y empieza a centrar todas sus necesidades en el grupo, porque realmente está tomando del grupo sus necesidades psicológicas, ¿verdad? De autoestima, de sentido de valía, de pertenencia. Por eso es que las crisis y los problemas dentro de ellos son como muy precipitantes de una depresión en muchos casos. O sea que el buscar esos vacíos en el grupo no es lo adecuado, porque
como es normal, pues que en la adolescencia se separan de los padres y buscan al grupo de pertenencia y ahí es lo natural. Es como algo evolutivo. Ahora, lo que estás diciendo entonces es que ya buscar ahí el refugio, buscar ahí llenar esos vacíos es lo peligroso. Así es, cuando ya se van al extremo. Dentro de una medida de equilibrio es normal. Cuando tú ves que la necesidad de los amigos o de la novia o del novio es extremo, pasa como a ocupar toda su vida, su mente, ¿verdad? Todo su interés, ya ahí hay un desequilibrio que está diciéndote que están buscando suplir necesidades que no tienen satisfechas, ¿verdad? Que vienen de los padres, del hogar, más de la infancia, y necesidades que vienen arrastrando y que se manifiestan en la adolescencia. Qué interesante. ¿Y la depresión puede ir acompañada entonces de adicciones? Sí, como una forma de escape, de alivio. ¿Verdad? Porque un adolescente no sabe que está deprimido, porque a veces ni los adultos, ¿verdad?, se dan cuenta de que lo está. Entonces se siente triste, tiene ganas de llorar, quiere estar solo, quiere aislarse, pero a la vez necesita el grupo. Entonces el alcohol y la droga son como la salida fácil y rápida a estos síntomas, alivia el malestar, ¿verdad? Y qué interesante ese tema es muy interesante porque en nuestro país, Fabiola, yo sé que tenés muchos años de no estar acá, pero el alcohol, tú has estado en España, es súper importante, es cultural, es parte de la sociedad. Entonces, ¿cómo saber realmente si tu hijo está escapando a través del alcohol? Primero porque se esconden, todos están tomando. Por lo menos esa idea le venden los adolescentes a sus padres. Que todos lo hacen. Todos lo hacen, todos vamos a las discotecas, todos estamos tomando. Entonces, ese es un punto muy importante, porque el llegar a conocer a tus hijos y el poder, porque muchas veces te das cuenta cuando hay una adicción, cuando ya es demasiado tarde. Así es, cuando ya es como muy llamativa, ¿verdad? Sí, pero cuando un adolescente cada vez que sale, su cuarto huele a alcohol, su ropa, su aliento, los síntomas, ¿verdad? Duerme demasiado después de salir, son síntomas de que ha bebido en exceso y que eso nos está indicando de que el alcohol se está convirtiendo en un escape, en una muleta. Se está apoyando ahí porque carece de algo, ¿verdad? Y ahí debemos de indagar y de investigar qué está ocurriendo. ¿Por qué se está refugiando en eso? Sí, porque no fue algo ocasional, sino como tú estás diciendo, es algo que ya está recurrente. Se habitúa. Sí, exacto. Y pues yo diría que los padres pueden ser los primeros en darse cuenta que su hijo está en depresión, pero no necesariamente. O sea, ¿qué tipo de síntomas, de cambios, de conducta podríamos buscar nosotros en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, que nos pueda dar una señal? Como un indicador. Un indicador de que han entrado en depresión. Cambios de comportamiento, ¿verdad? Sobre todo eso. Tú dices, está raro o está rara, no es el mismo, algo le ocurre. En los jóvenes, en los chicos, ¿verdad? Se da mucho la irritabilidad, el mal humor. En las niñas se da más el llorar, la tristeza, manifiestan más el llanto, tienen ganas de llorar y no saben por qué, crisis de llanto, ¿verdad? Entonces eso, el cambio de comportamiento, la tristeza o el mal humor, el bajo rendimiento, empiezan a bajar las notas, te dicen que no saben qué les pasa, pero que no tienen ganas, ¿verdad? Cuando el adolescente te dice no tengo ganas de estudiar, o no tengo ganas de salir, o no tengo ganas de hacer lo que antes hacía, como esa pérdida de interés en lo que para ellos siempre había sido normal o placentero. Ese es un indicador. Qué interesante, porque cuando me estás hablando se me vienen muchas amigas, muchos adolescentes y muchas historias de vida que uno conoce, y a veces pareciera como que qué bueno mi hijo, qué bueno que mi hijo no quiera salir con el grupo, qué bueno que mi hijo ni ganas le dan de salir. Sí, y ahí hay que tener cuidado, porque un adolescente que empieza a aislarse, que no quiere salir, no es lo habitual, a menos que desde pequeñito haya sido un niño introvertido, solitario. Pero un adolescente, un joven o una joven que ha llevado una vida normal de entrar, de salir, de querer ver a sus amigos, de querer participar en actividades y de pronto no tiene ganas y esto se prolonga por más de 2 semanas, ya es un indicador de que algo, ¿verdad? Es como una luz roja que te dice
mi hijo o mi hija puede estar pasando una depresión. Wow, por más de 2 semanas. O sea, eso es un periodo corto, pues diría yo. Sí, es un periodo corto, pero en la adolescencia es un periodo suficiente para decir hay síntomas de que aquí está ocurriendo algo que no es normal. Yo pensaría que muchas de las mamás que nos están viendo y padres de familia, porque nos ven hombres también, no sabemos muchas veces distinguir entre los cambios hormonales del adolescente, aquellos cambios abruptos de todo que le vienen a mover el piso en la casa a uno, con lo que realmente ya es la adolescencia, porque como hemos hablado, o se aíslan, o totalmente la droga, la parranda, el alcohol. Entonces, ¿cómo poder realmente saber si es un cambio hormonal o realmente están en una etapa de depresión que realmente pues hay que ponerle mucha atención? Sí, has mencionado lo importante y eso hay que tenerlo en cuenta, sí. Es bueno aprender a hacer esa distinción de cuándo es algo solo hormonal o parte de los cambios psicológicos, ¿verdad? Y cuándo ya estamos hablando de un problema de depresión. La típica crisis del adolescente no tiene por qué ser extrema, no tiene por qué sufrir cambios extremos, dramáticos. Cuando estamos frente a cambios ya extremos que pueden estar indicando más una patología, no es ya una simple crisis. La crisis de la adolescencia es una crisis normal y pasajera. Cuando ya los síntomas son más llamativos, ya estamos hablando de otra cosa. Y hay que estar atentos. Bueno, pues muchas gracias. Tú que estás en casa, pues ya vamos a regresar con mucha más información acerca de ese tema tan importante para los jóvenes. Ya regresamos. Revista Sendas trae temas interesantes para ti, mujer. Suscríbete hoy llamando al 2224-6274 y 2279-0454 o escríbenos a sendasparaLaMujer@revistasendas.com. Bueno, ya estamos de regreso con la psicóloga Fabiola Valiente con más información acerca de la depresión juvenil. Pues Fabiola, las mujeres que nos han estado viendo o los padres de familia, si han identificado algún síntoma en sus hijos que les podría indicar que tienen depresión, ¿qué les podrías decir? Sí, es importante abordar el problema, ¿verdad? Y darle solución. Quizá deberíamos distinguir entre lo que puede ser un mal abordaje y hablar primero de eso y lo que sería un buen abordaje. Ok, perfecto. Un mal abordaje sería cuando el adolescente vemos lo que habíamos dicho antes, ¿verdad? Que los síntomas van más allá de una simple crisis de adolescente, que se queja de soledad, de tristeza, llora, se aísla, su rendimiento ha bajado. Cuando vemos todo eso, a veces los padres lo que hacen es empezar a presionar y dar discursos. Exacto, somos buenos para eso. Sí, en regañar, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Y empezamos a decirle lo que debería de hacer con su vida o empezamos a recalcarle todo lo que está haciendo mal. Al adolescente no le podemos dar discursos de lo que hace mal en su vida y de lo que debería de hacer, sobre todo cuando viene de un adulto, porque se cierra. El adolescente está buscando su propio camino, sus propias respuestas. Entonces no podemos presionarle, no podemos regañarle y tampoco delante de la gente, ¿verdad? Que a veces lo hacemos. Sí, qué tremendo. Aprovechamos que está toda la familia, ¿verdad? Y empezamos con el discurso hacia... Ya ves, de verdad, y que de verdad, fulanito, decirle lo que tú opinas. Y lo hacemos con buena intención. En el fondo, una mamá o un papá puede estar desesperado y cree que esto es lo correcto, ¿verdad? Decirle lo que está mal delante de los demás para que los demás apoyen lo que nosotros estamos diciendo. Pero se siente más acorralado, más sin salida y se asustan.
y se pueden ver realmente desesperados. Y un mal abordaje los puede llevar a un suicidio. ¡Qué tremendo! Eso sí es serio. Sí, hay muchos casos de adolescentes que se suicidan y no se sabe que es por depresión, ¿verdad? Pensamos que es porque estaban metidos en drogas, en alcohol, pero empezó siendo una depresión. Entonces, el suicidio es un desenlace fatal. Sí, porque ayer que platicábamos acerca de este tema, Fabio, le hablábamos de eso, cómo a veces no vemos ciertas actitudes que tienen los adolescentes como suicidio, como querer hacerte daño a ti misma. Sí. Es como una forma de agredirme a mí misma, sí, claro. De no amarme. Sí, el intento de suicidio o las ideas de muerte pueden tener varios significados. ¿Sí? En un adolescente puede ser incluso como una rebeldía contra sus padres o contra la situación. Me estoy rebelando contra algo que no puedo cambiar y piensan que esa es la única salida, la única forma. O se ven ya muy desesperados, no ven un camino y entonces consideran el suicidio como la única salida. Qué doloroso, porque para un padre llegar a ese punto debe de ser bien doloroso. No vi que a mi hijo le pasara eso. No descubrirlo a tiempo, ¿verdad? No descubrirlo a tiempo, pero como tú dices, son cosas en ignorancia que hacemos muchas veces los padres, como eso de dar sermones en lugar de escuchar y validar el sentimiento, porque a veces queremos cambiar. No te sientas así. Si tenés todo en la vida, tenés viajes, te damos esto, mira todo lo que te hemos dado, mira todo lo que te hemos brindado en esta familia. Entonces y tú con se siente más culpable. Y él o ella realmente sintiéndose mal y encima más culpable, porque qué malo soy yo, que todo esto se me ha dado a mí. Y yo no lo puedo agradecer, no lo puedo disfrutar. Así es, entonces se siente aún más culpable de lo que ya se siente por la depresión, un sentimiento de no valer nada, ¿verdad? No soy nada, no valgo nada, soy tan malo, tan mala que mejor morirme. Llegan a esa conclusión. Qué tremendo. Sí, o bien presionar, ¿verdad? Te voy a llevar al psicólogo o te voy a llevar a que hables con alguien y le presionan para que vaya a hablar con cierta persona. Y a lo mejor él o ella pues no es la persona a la que elegiría para hablar. Ya me han llevado ese tipo de personas. Y tú dices, no hablan con uno. Sí, tú dices, yo quiero ayudar, pero le han traído obligado. Claro. Y yo no era la persona a quien hubiese elegido ir. Entonces ahí estaríamos hablando de malos abordajes, ¿verdad? Exacto. Los que se hacen por la fuerza. Lo que tienes que hacerlo porque lo digo yo y punto. Sí. Mira, ¿y qué podemos hacer entonces? Un buen abordaje. ¿Qué sería algo que realmente sí sea efectivo para poderle ayudar al adolescente y al joven? Sí. Un buen abordaje significa, fíjate, en un primer lugar, mantener calma. No abordar al joven o a la joven enfadados o tensos o como exigiendo que esto lo tienen que resolver pronto porque nosotros estamos asustados realmente. Entonces, el buen abordaje es acercarte con paciencia, escuchar. ¿Qué te ocurre? Te veo raro o te veo rara, no estás bien, ¿qué necesitas? ¿Qué te está ocurriendo? Mostrarnos abiertos a escuchar y a escuchar cualquier historia sin escandalizarnos, ¿verdad? De lo que nos vayan a contar nuestros hijos. Sí, porque fíjate que a veces a los adolescentes les suceden cosas, bueno, tú lo sabes mejor que yo, pero cosas duras en su vida, pero no se atreven a contarlas por temor. Y qué triste es, digamos, una jovencita que haya tenido que abortar. Por ejemplo. Una jovencita que tuvo relaciones sexuales con un novio y la dejó. Que se emborrachó y se acostó con cualquiera. Así es. Y no tener con quién hablarlo, con sus padres, que son las personas de confianza. Y eso te empieza a comer por dentro y en lugar de contarle. Bueno, la vez pasada hablábamos con alguien de un caso de una mujer que salió en el periódico, que era una joven que salió embarazada. Por no contarles a sus papás, cuando lo tuvo al bebé, se lo escondió, lo fue a botar al basurero. Una joven de 19 años, 18 años, en cárcel de mujeres por 30 años. Claro. Por temor a contarlo a sus padres. Miedo, inmadurez, estaba asustada. El sentimiento que podía haber en ella es de incapacidad, ¿verdad? Yo soy incapaz de cuidar de este bebé. Esta situación. Y pierde como la noción de la realidad.
Entonces, el escucharles, por ejemplo, un papá o una mamá dispuesta a escuchar cualquier historia de ese tipo, porque es lo que hay detrás de la depresión, ¿verdad? Exactamente. Entonces, mostrarnos abiertos a escuchar, brindarles nuestro apoyo, nuestra presencia y ofrecerles opciones. Necesitas hablar, necesitas ayuda, que puedan elegir. A lo mejor ellos saben de alguien o les cae bien algún adulto de su entorno o se sienten identificados con alguien o saben de otro amigo o amiga que ha pasado por esto. Darles opciones y que ellos también puedan elegir con nosotros. Al adolescente le gusta mucho negociar con los adultos. Sí, porque como ellos son independientes, Así quieren tomar es, decisiones también. que ellos ya también saben y pueden, ¿verdad? Entonces, negociar. ¿Qué podríamos hacer? ¿Y qué te parece esto? ¿Y tú qué piensas? Y que ellos se vean involucrados en la toma de decisión también de cómo vamos a abordar su recuperación. ¿Qué me puedes decir acerca de apoyarnos entonces, como estás hablando de quizás personas adultas, con la escuela? Sí, es un con buen grupos, recurso. Así es. ¿Qué podemos hacer? O sea, buscar, como tú dices, ese tipo de... Sí, en los colegios, en los institutos, en las universidades, casi en todas, ¿verdad? Hay un psicólogo o una psicóloga. Entonces, ofrecerle esta opción. Que esto va a ser confidencial, eso es muy importante para el adolescente. Que lo que está pasando y lo que va a contar se mantenga en confidencialidad. Entonces, si va a ir a hablar con el psicólogo del colegio, que esto se mantenga en confidencialidad. Sí, porque muchas veces cuando es en el colegio piensan, esto se va a regar se van la a bola. enterar todos los compañeros o todas las amigas. Van a ser todas las mamás. Así es. Entonces, a veces ofrecerle la opción de hablar con el psicólogo del colegio fuera del colegio. A veces lo admiten mejor que dentro de las instalaciones para no ser vistos por el resto de compañeros. Otra opción es llevarle a un psicólogo o a una psicóloga que conoce la familia o que te han dado referencia o que él incluso pueda elegirlo. O bien un amigo que sea alguien maduro, de confianza, que pueda ser un confidente. Tal vez en las iglesias también hay muchos recursos, muchas personas que quizás ellos podrían. Sí, un pastor, alguien dentro de las iglesias que pueda ser una persona madura, que pueda escucharle y que pueda aceptarle a pesar de lo que va a escuchar. Eso es importante para los adolescentes. Por eso es que también funcionan muy bien los grupos. Trabajar con grupos de adolescentes, llevarle a un grupo, porque el adolescente se acepta entre ellos, se aceptan mutuamente, entonces tienen menos miedo de abrirse a ellos. Y lo que tú decías, ¿verdad? La necesidad de pertenencia y todos nos sentimos iguales, eso funcionaría de maravilla. Es una buena opción. Qué bueno, buenísimo. Y otra de las herramientas también hoy en día puede ser a través de internet. Foros, ayudas que se prestan a través de internet y que puede ser una forma de iniciar, de que ellos se den cuenta que no son los únicos que están pasando por esto, que hay millones de jóvenes en el mundo en sus mismas circunstancias. Entonces eso puede despertar su interés y luego buscar una ayuda ya más directa, más personal, ¿verdad? Ahora, muchas veces pienso que las personas que nos pueden estar viendo pensarían, pero ¿y cómo voy a hablar ahora con mi hijo? Porque muchas veces la comunicación realmente pues tiene que venir desde la niñez. Así es. Y ya entrar a ese mundo adolescente. Pero, ¿qué dices? ¿Se puede? Claro. ¿Se puede? Sobre todo quizás si el joven lo necesita tanto, ¿verdad? Claro ese cariño. Sí. Es que a veces es lo que los padres piensan y tiran la toalla y se dan por vencidos. Porque dicen, si yo no pude de niño tener con mi hijo o con mi hija esa comunicación, por las razones que haya sido, problemas laborales, ausencias involuntarias, ¿verdad?, en el hogar. Entonces, a veces el hijo está esperando que en la adolescencia ese papá Todos podemos ayudar aprendiendo a reconocer los síntomas de una depresión. Déjame leerte algunos síntomas que he encontrado en un libro. Uno de ellos es rechazo en la niñez, la adopción, tensión familiar, padrastros,
moverse frecuentemente de casa, de país, de estado, de lugar, una mala comunicación, malos hábitos alimenticios, promiscuidad, falta de amor, embarazo, soledad, pleitos entre los hermanos, obesidad, problemas de aprendizaje, baja estima, expectativas muy altas, legalismo religioso, aborto, escuchar música rock, satanismo, temor a la violencia o a la muerte, el suicidio de un amigo, la falta de fe y el mal concepto de la muerte. Espero que estos síntomas te hayan ayudado y si tú has reconocido alguno, has identificado que tu hijo puede tener alguno de estos síntomas o algún amigo de tu hijo, busca ayuda lo más pronto posible. Puedes buscar ayuda, como dijimos, en tu escuela, puedes ir a un psicólogo, a un médico, puedes llamar a la asociación Déjame Ayudarte, donde te brindaremos ayuda con mucho gusto y los teléfonos los encontrarás ahí abajo. Pero lo importante es que busques ayuda a tiempo. Hasta la próxima.